Quiero, hermanos, invitarles a buscar en sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versos 9 al 10. Mateo capítulo 6, versos del 9 al 10. Amén. Vamos a leer, hermano, a todo el verso 9, vamos a leer hasta el verso 13 para tener el contexto de lo que vamos a estar mirando esta noche. Dice la palabra de Dios, hermano, así: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Amados hermanos, esta noche, basado en estos versículos de la Escritura, más bien vamos a estar enfocados en el verso 9. Y basado en este versículo, hermano, quiero compartir con ustedes un estudio bíblico titulado Venga tu reino. Hemos estado, hermano, por varias semanas estudiando el contexto de la oración modelo, y quiero solamente esta noche, a manera de introducción, compartir con ustedes, hermano, resaltar para ustedes el contexto bíblico de esta petición que vamos a estar viendo esta noche, que es la segunda petición, y es: venga tu reino, como lo indica el título de nuestro mensaje. La razón por la cual quiero compartir con ustedes, hermano, el contexto bíblico de esta petición es para que podamos, hermano, tener un mejor entendimiento de la petición en sí, y también para que podamos nosotros poder comprender cómo este pasaje encaja, amados hermanos, en el contexto bíblico y en la historia de la redención. Cuando nosotros estudiamos la oración, para poder estudiar bien y comprender las implicaciones, hermanos, de la segunda petición, nosotros debemos considerarla teniendo en cuenta, hermano, el trasfondo de los primeros 3 capítulos de la Escritura. Y yo quiero, hermanos, a invitarle a buscar por un momento, haga una marca ahí en su Biblia. Vamos a ir por un momento, hermano, a Génesis. Y vamos a ir, hermano, específicamente, quiero que lea conmigo Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Amén. Génesis capítulo 1, verso 27, dice la palabra de Dios de esta manera: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros leemos, hermano, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, nosotros vamos a encontrar ahí, hermano, la descripción de como lo llamaría un pastor, hermano, el patrón del reino. Como cuando nosotros leemos estos 2 primeros capítulos de Génesis, nosotros vamos a ver, hermano, ahí cómo Dios, al crear todas las cosas, cuál fue el propósito con el cual Dios creó todas las cosas. Y lo que vemos relatado en esos 2 versículos son precisamente el patrón del reino, cómo Dios diseñó que el hombre se relacionara con él, y cómo Dios diseñó que el hombre se relacionara con el resto de la creación. Y si usted se fija, hermano, en el verso 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice varón y hembra los creó. Y el verso 28, fíjate cómo dice: y los bendijo
Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fíjate, hermano, cuando nosotros vemos este versículo, vemos que Dios creó al hombre y después de crearlo, hermano, dice la Biblia que los bendijo. O sea, el patrón de Dios, hermano, el patrón del reino era que el hombre viviera en la creación, administrara la creación, y el hombre viviera, hermano, bajo ¿qué cosa? La bendición de Dios. Ese fue el diseño original de Dios. Dice también el texto que Dios le dijo: sed fecundos y multiplicaos y ejerced dominio. ¿Ejerced dominio sobre qué? Sobre toda la creación. El hombre fue puesto bajo la bendición de Dios. El hombre fue, hermano, puesto como administrador de todo lo que Dios había creado. Y el propósito de Dios es que el hombre viviera bajo ¿qué? Hermano, y esta expresión es muy importante para poder entender la segunda petición. Para que el hombre viviera bajo la bendición de Dios. Ese era el patrón del reino de Dios al comienzo. Pero Dios también, hermano, le dio al hombre mandamientos. Porque esta bendición, hermano, que Dios le había dado, y ese estado, hermano, de esa relación que el hombre iba a disfrutar con Dios, esa relación que el hombre iba a disfrutar también con el resto de la creación, su capacidad de ejercer dominio sobre la creación, estaba estrechamente relacionada ¿con qué? Con la obediencia que él le debía a Dios. Dios lo puso en el huerto y Dios le dio también ¿qué cosa? Un mandamiento. Fíjate cómo dice el capítulo 2, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor de esta manera: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjate, hermanos, aquí también vemos Dios, dice que le ordenó el Señor Dios al hombre diciendo. Y ahí vemos, hermanos, el mandamiento y Dios le da también una advertencia: el día que de él comas, ciertamente morirás. O ¿cómo era la vida? ¿Cómo estaba cuando nosotros leemos todos estos versículos, hermanos? ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos? ¿Cómo era la vida en el reino de Dios cuando Él creó todas las cosas? Bajo la bendición de Dios, era un mundo bajo su bendición. Era un mundo, hermano, que para ser administrado por el hombre, era un mundo en el cual todo era como bueno en gran manera. No tenía que trabajar. Tenía que trabajar. El trabajo es una bendición de Dios. La única cosa, hermano, lo que se complicó después del pecado fue que el hombre ahora, producto de la maldición, iba a pasar trabajo para trabajar. Pero el trabajo fue creado antes de la caída. Si usted se fija, hermano, en el capítulo 1, en el verso 28, dice: los bendijo Dios y le dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, ¿y qué? Sojuzgarla y ejercer ¿qué cosa? Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente. Amados hermanos, y cuando nosotros, mira hermana querida, el capítulo 2, verso 8 dice: y plantó el Señor Dios un huerto al oriente en Edén, y puso allí al hombre que había sido formado. ¿Por qué fue que Dios lo puso allí? Para que lo labrara, para que lo cuidara. El trabajo es una bendición de Dios. Ahora, ese patrón, hermano, de bendición y obediencia, en lugar de Dios, hermano, era el Edén, y el pueblo de Dios, hermano, era Adán y Eva, y Dios gobernaba sobre ellos, hermano, ¿a través de qué? De su bendición. Pero vemos, hermano, en el capítulo 3 que ese patrón del reino fue interrumpido. Y fue interrumpido ¿por quién? Por el pecado. Y mira conmigo, hermano, Génesis capítulo 3, verso 17.
Génesis capítulo 3, verso 17 dice: entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del huerto, del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Amados hermanos, vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate, hermano, en el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? La bendición se interrumpió. Y ahora, hermano, ese patrón del reino se rompió. Y eso no significa que Dios no seguía reinando. Eso es lo que significa que ahora Dios iba a gobernar sobre ellos, seguir gobernando sobre ellos, pero ahora iba a ser por medio de ¿qué? De juicio y de maldición sobre el hombre. Y dice el verso 24 que Dios expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amados hermanos, ese, como hemos dicho siempre en nuestra iglesia, ese fue el capítulo más triste, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. En ese día, ese momento, el patrón del reino se rompió. Pero damos gracias a Dios porque en medio de la desobediencia del hombre, Dios promete, hermano, restaurar todas las cosas. Y en el capítulo 3, hermano, en el verso 15, dice la palabra de Dios de esta manera: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como hemos leído y estudiado en otras ocasiones, este versículo, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la simiente de la mujer que heriría la simiente de la serpiente? Cristo. Y está hablando, hermano, de ese golpe mortal de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. Habla específicamente de qué? De la crucifixión de Cristo, hermano, de la obra que Cristo iba a hacer. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Y a partir de Génesis 3 en adelante es la historia de cómo Dios fue, hermano, poniendo en orden todas las cosas para restaurar en el mundo su reino nuevamente. Y es ahí, en ese contexto, amados hermanos, de promesa y cumplimiento, que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos que cuando nosotros oramos, cuando los cristianos venimos delante de Dios, debemos clamar, debemos suplicar que Dios establezca su reino. Que venga su reino, como dice, amados hermanos, en Mateo capítulo 6, verso 9. Vamos a volver a ese pasaje nuevamente. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Verso 10 dice, vamos a leer 9 y 10, dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amados hermanos, fíjate, la segunda petición que encontramos en este texto, si usted se fija, la segunda y la tercera petición están muy relacionadas entre ellas. Son, como diríamos, son primas. Una tiene que ver con la otra. Y dice, hermano, Cristo dice: cuando ustedes oren así: venga tu reino. Ahora, cuando nosotros escuchamos o leemos este versículo, no debemos pensar que lo que Cristo está diciéndonos es: cuando ustedes oren, digan textualmente estas palabras. Aunque no es pecado decir esas palabras textualmente, pero no es eso exactamente lo que Jesús nos quiere enseñar. Lo que Jesús quiere enseñarnos, hermano, es que al orar, detrás de esa expresión, hay tres verdades, hermano, por las cuales debemos orar. ¿Qué significa orar y pedirle a Dios: venga tu reino? ¿Qué es lo que debemos pedir específicamente? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, cuando nosotros oramos: venga tu reino, lo que estamos pidiendo es que Dios incremente en nosotros la capacidad de obedecerle.
que Dios incremente en nosotros la capacidad de obedecerle. En muchos círculos evangélicos, hermano, tratando en un esfuerzo de huir del legalismo, hermano, muchas veces nos hemos ido, hermano, al extremo opuesto, y en muchos círculos evangélicos, hermano, está la tendencia a echar a un lado, quizás a disminuir la importancia que tiene la obediencia a la palabra de Dios, o la obediencia a la ley de Dios en la vida cristiana. Muchas veces, amados hermanos, cuando se habla de obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la ley de Dios, muchas veces, hermano, los cristianos en muchos círculos evangélicos reaccionamos de una manera, ¿verdad?, no de la mejor manera, y pensamos, y muchas veces confundimos, tratando de huir del legalismo, confundimos el énfasis que la Biblia hace a la obediencia con legalismo. Y eso usted lo ve, hermano, en la famosa expresión o el famoso eslogan que hay entre muchos cristianos hoy, cuando te dicen, ya no estamos, ¿qué cosa?, bajo la ley, sino que estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Amados hermanos, y esa expresión es el mejor ejemplo de esta tendencia a disminuir la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Y cuando nosotros oramos, venga tu reino, donde primero debe, hermano, incrementarse el dominio de Dios, es en la vida de sus hijos. Ciertamente en Cristo hemos sido libres de la maldición de la ley, por eso es que estamos bajo la gracia. Pero ciertamente, una vez salvos de la maldición de la ley ha venido a ser, hermanos, la norma de vida de los creyentes. Y es por eso que la ley es tan, hermano, importante para la vida cristiana. Jesús nos enseña, es por eso que Jesús precisamente nos enseña que debemos de pedir, Señor, venga tu reino a nuestras vidas. La Biblia nos enseña que los cristianos intencionalmente debemos pedir a Dios que Él incremente en nosotros esta habilidad de someternos en obediencia a lo que Él ha establecido en su palabra. Amados hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es, como hemos dicho en muchas ocasiones, es la evidencia de ¿qué? De tu salvación. Y es por eso que nosotros cada creyente debe orar intencionalmente: Señor, ayúdame a crecer en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra respuesta, hermano, escúchame bien esta noche, nuestra respuesta a la palabra de Dios, a los imperativos de la palabra de Dios, determina en qué jardín tú estás. Te lo voy a repetir. Nuestra obediencia, nuestra respuesta a la palabra de Dios determina en qué jardín tú estás. Hay uno de dos jardines en el que un hombre puede estar. El primer jardín, hermano, es tu obediencia, hermano, tu respuesta a la palabra de Dios te ubica. Puede decir si tú estás en el jardín del Edén todavía. El jardín del Edén llegó a ser el lugar de ¿qué, hermano? De desobediencia. El lugar de la caída. El lugar de la incapacidad de obedecer a Dios. Pero también tu respuesta a la obediencia a la palabra de Dios determina si tú estás en el otro jardín, que es el jardín, el huerto de Getsemaní, donde Cristo nos enseñó a orar: hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Es así de importante la obediencia a la palabra de Dios, hermano. Amados hermanos, Cristo, no quiero que pierdan de vista que Cristo intencionalmente nos enseña: cuando ustedes oren de esta manera: venga tu reino
a mi vida. Hermano. Estaba escuchando, pues un pastor, ¿no? Ni sé cómo se llama, pero estaba diciendo que no sé si está bien o no, pero decía que en nosotros estaba la bendición y la maldición, decía. O sea, así como dice usted ahorita que estaba diciendo que nosotros decidimos en qué jardín queremos estar. O sea, si obedecemos la palabra o si queremos desobedecer. Pero me confundí porque en todo momento, o sea, desde que estamos aprendiendo diferente, ¿verdad? O sea, mejor no diferente, sino como debe de ser. De nosotros no depende sino de Dios todo, o sea, todas las cosas que hacemos depende de Dios, sino nosotros no podemos, o sea, obviamente porque por medio del Espíritu Santo, sí es la voluntad del Señor, pero ahí me confundo en el momento de qué jardín vamos a estar. Bueno, hermana, déjeme explicarle. Por lo que usted me está diciendo, hermano, el pastor que usted está escuchando, cuando te dice que nosotros está la bendición y la maldición, esa es una versión de doctrinas que no son muy buenas. En nosotros no está el poder de la bendición ni de la maldición. Pero con relación a lo que usted está preguntando, hermana, cuando yo no dije que nosotros decidimos en qué jardín vamos a estar. Nosotros decidimos, lo que estoy diciendo es que mi respuesta a la palabra de Dios, mi actitud hacia esta palabra, determina o evidencia dónde yo estoy. Si estoy fuera de Cristo, todavía bajo Adán en Edén, o si estoy en Cristo, en esa actitud de sumisión a la voluntad de Dios. No es que yo determino, sino que mi respuesta ilustra, evidencia dónde nosotros estamos. Si la Biblia, hermana, habla, por ejemplo, de los hijos de los que no son creyentes, en Efesios capítulo 2, la Biblia los describe como ¿qué, hermano? ¿Hijos de qué? De desobediencia, porque los que no son creyentes todavía están ¿a dónde? En Edén. Están con una naturaleza caída. Pero los cristianos, los discípulos de Cristo, no deben caracterizarse por la desobediencia a la palabra de Dios, sino que deben caracterizarse por una creciente obediencia a la palabra de Dios, porque esa es la manera en la que el nombre de Dios es santificado, reverenciado en la vida de los creyentes. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos: cuando ustedes oren para que venga el reino de Dios a sus vidas. Obviamente que a donde primero debe venir es a nuestras vidas. Ese reino, nosotros debemos crecer en ese reino. Amados hermanos, no sé si me entendió, hermano. Porque fíjese, hermana, que incluso el mismo hecho, y esto es muy importante, cuando nosotros hablamos de que Dios incremente en nosotros la capacidad de obedecerle, porque la obediencia es la marca de un verdadero hijo de Dios. Nosotros debemos de resaltar esta noche la verdad de que, amados hermanos, ese tipo de obediencia que Dios demanda de nosotros, no la producimos nosotros, es algo que viene de parte de Dios, es algo que Dios lo produce en el cristiano. No lo hacemos nosotros. Y la evidencia de eso está en ¿qué, hermano? En que el mismo Señor Jesucristo nos dice en el texto: cuando ustedes oren, pidan esto. Hay que pedirlo, hay que rogar, hay que suplicar: Señor, ayúdame a crecer en obediencia a tu palabra. Porque el patrón del reino de Dios, hermano, es un patrón de obediencia a la palabra de Dios. Que es una obediencia, hermano, que Dios, solamente Dios la puede producir, hermano, en la vida de los creyentes. Amados hermanos, en esta petición, venga a tu reino,
nosotros vemos una combinación hermosa, un contraste hermoso entre la ley de Dios y el Evangelio. La ley de Dios demanda ¿qué cosa? Obediencia a la palabra de Dios. Pero esa obediencia nosotros no la podemos producir. Esa obediencia viene de Dios. La produce el Padre en nosotros por medio de Jesucristo. Es en Cristo, con la ayuda de Cristo, que yo como creyente puedo crecer en el reino de Dios, puedo crecer en la capacidad de someterme en obediencia a lo que Dios ha revelado en su palabra. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Hermano, que lo tenga, se puede poner en pie, por favor, y leerlo. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran ¿qué? Pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Fíjate cómo dice el verso 21. Os haga ¿qué cosa? Aptos en toda buena obra para hacer ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Quién nos hace aptos para hacer su voluntad? Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros lo que Cristo nos está enseñando es que debemos pedirle al Padre que por medio de Cristo Él nos haga aptos para hacer su voluntad en todas las cosas. Esa fortaleza, esa capacidad viene solamente de Dios. Ahora, otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta, nosotros pedirle a Dios que Él incremente en nosotros la capacidad de obedecerle, hermano, es que Dios produce en nosotros eso. Cristo produce en nosotros esa capacidad de obedecer y de someternos a los imperativos de su reino por medio de su palabra. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermano. ¿Saben por qué? Porque, amados hermanos, muchas veces nosotros pudiéramos pensar que Dios, que nosotros oramos de esta manera y Dios lo va a hacer de la noche a la mañana. O lo va a hacer por acto, más bien por un acto de magia. Yo quiero decirte algo, hermano. Dios en su sabiduría y en su soberanía ha decidido usar medios ordinarios para hacer cosas extraordinarias en la vida de sus hijos. Y una de esas cosas ordinarias que Dios ha escogido para hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas es precisamente la lectura diaria, la exposición diaria a su palabra, la cual es suficiente para transformarnos, la cual es suficiente para santificarnos. Es por eso que cada creyente, como cristianos, a nosotros orar de esta manera: venga tu reino a mi vida, ayúdame a crecer en mi capacidad de obedecerte. Tú y yo tenemos que tener presente no solamente que eso Dios lo va a hacer por medio de Cristo en nuestras vidas, sino que Él lo va a hacer por medio de ¿qué? De su palabra. Tú y yo necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos pasar tiempo, amados hermanos, escuchando la palabra ser predicada. Necesitamos dedicar tiempo a meditar en su palabra, porque por medio de su palabra Dios santifica tu vida. Ahora yo quiero preguntarte esta noche:
¿En qué área de tu vida tú y yo necesitamos orar esta noche? Señor, venga tu reino a esa área de mi vida. ¿En qué área de tu vida tú y yo necesitamos pedirle a Dios esta noche? Señor, ayúdame a obedecerte en esta área. Hermanos, no es cierto que tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. No es cierto, hermana Diana, que tú y yo sabemos cómo debemos de educar a nuestros hijos, cómo debemos de vivir como matrimonio. No es cierto que que tú y yo sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Sin embargo, nosotros, hermanos, muchas veces no queremos ni podemos hacerlo. Pero la buena noticia esta noche es que si tú y yo, hermanos, venimos a Dios nuestro Padre en el nombre del Señor Jesucristo y suplicamos, venga tu reino a mi vida, en esas áreas, hermanos, en las que necesitamos crecer, Dios va a obrar por medio de su palabra y nos va a hacer crecer en obediencia a los imperativos de su palabra. Él obrará en tu vida, haciéndote crecer, amados hermanos, en obediencia a su palabra. Y la pregunta que yo quiero que tú te lleves a tu casa esta noche, ¿en qué área tú necesitas crecer? ¿En qué área el dominio de Dios debe hacerse visible en tu vida? En segundo lugar, hermano, cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos pidiendo, hermano, que Dios avance su reino entre los hombres. Cuando pedimos, venga tu reino, estamos pidiendo, hermano, que Dios avance su reino entre los hombres. Amados hermanos, los discípulos de Cristo no solamente debemos orar para que Dios incremente en nosotros la obediencia a la palabra de Dios. Los discípulos de Cristo también debemos orar para que Dios obre de tal manera que otros hombres sean rescatados del reino de las tinieblas y así también puedan obedecer a Dios por medio de Jesucristo para que Dios sea santificado en todo y en todas las cosas. Los cristianos debemos dedicar tiempo a orar. Señor, venga, obra de tal manera que tu reino avance entre los hombres. Esa debe ser la prioridad de los cristianos. Yo quiero que tú te fijes, hermano, no sé cuánto ustedes recordarán que la semana pasada mencionábamos que, hermano, de las 6 oraciones, las 3 primeras tienen que ver ¿con qué? Con Dios. Con Dios. Y las 3 últimas tienen que ver con nosotros. Y eso marca el patrón de prioridades de la oración. En nuestra oración, hermano, mira las implicaciones de esto. Antes de tú y yo orar para que Dios nos dé el pan nuestro de cada día, tú y yo primero debemos de orar para que Dios avance su reino entre los hombres. Ahora, ¿por qué nosotros debemos orar de esta manera? ¿Por qué el Señor nos dice, nos enseña que debemos pedir a Dios esto? Bueno, amados hermanos, la primera razón por la cual, y lo vemos en la Escritura, la primera razón por la cual Dios debemos orar que su reino venga entre los hombres, que su reino avance entre los hombres, es porque todavía hay muchas personas que están en el reino de Satanás. Amados hermanos, cuando la Biblia habla del estado del hombre sin Cristo, no solamente nos dice que está muerto espiritualmente, no solamente nos dice que está bajo justa condenación, la Biblia enseña que el hombre sin Cristo está en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas. Y eso significa que el hombre sin Cristo está bajo el dominio de Satanás. Y hay algunas maneras específicas en las que Satanás ejerce dominio sobre los hombres. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, Efesios capítulo 2, verso 3. Yo voy a mirar, Martincito, que lea este texto. Efesios capítulo 2, verso 3. Mira lo que dice este pasaje. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Efesios capítulo 2, verso 3. Among them we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Amén, gracias Martincito. Dice el texto, hermano, entre los cuales él está hablando aquí a los cristianos, le está diciendo, ustedes estaban muertos, andaban conforme, mira el verso 2, dice, en los cuales
anduviste en otro tiempo según, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Y mira lo que dice el verso, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos según las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la Escritura claramente que sobre aquellos hombres que están sin Cristo, dice que en ellos opera ¿quién? ¿Quién opera en ellos, hermano? Mira el verso 2. El príncipe de la potestad. El príncipe de la potestad del aire. Muy bien, hermano. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe lo que significa, hermano, cuando dice el texto que el príncipe de la potestad del aire? ¿De quién está hablando ahí? Del diablo. ¿Qué quiere decir cuando dice que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia? Que los tiene bajo su dominio. Y Satanás ejerce su dominio sobre los hombres fundamentalmente de dos maneras. Mira conmigo, hermano, 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 4. 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versos 3 al 4. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Corintios 4, 4. Hermana Lupita, por favor. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amén. Gracias, hermana. Fíjate, hermano, cómo Satanás ejerce dominio sobre los que están bajo su dominio. ¿En qué consiste? Mira el texto, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que él hace? Les ha cegado el entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para que no vean la gloria de Cristo revelada en su palabra, para que no vean la salvación, no vean a Cristo y así puedan ser salvos. Esa es la manera fundamental, primaria, en la cual Satanás ejerce ¿qué cosa? Dominio sobre los que no son creyentes, hermanos. ¿Por qué eso es importante? Porque esto enfatiza la necesidad que tenemos la iglesia de orar constantemente. Dios, avanza tu reino entre los hombres que no te conocen. Porque ciertamente Satanás ejerce dominio sobre los que no le conocen, cegando su entendimiento. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él establecería su iglesia, que Él edificaría su iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y eso habla del avance del reino de Dios en la tierra. Dios ha prometido avanzar su reino. Y Él demanda de sus hijos que oremos, porque todavía hay gente, todavía hay mucho pueblo de Dios en cautividad. Por eso me gusta tanto, hermano, esa definición de evangelismo que escuché en una ocasión. No recuerdo quién fue el pastor que la dijo. Y él decía: evangelismo es ir y buscar al pueblo de Dios que está en cautividad y traerlo de regreso al reino de Dios. Eso es evangelismo. Ir a buscar a aquellos que están en cautividad todavía. Y por eso necesitamos orar fervientemente. Amados hermanos, por eso tú y yo no podemos dejar de orar por nuestros hijos o por los esposos o esposas inconversas. ¿Por qué? Porque tú y yo, la dureza de su corazón se debe no solamente a su pecaminosidad, sino que también Satanás ha cegado su entendimiento para que leyendo no entiendan, hermano. Y esa venda solamente Cristo la puede quitar. Por eso tú y yo debemos orar constantemente, sin cesar. Antes de orar que Dios nos dé el pan nuestro de cada día, ora para que Dios avance su reino en tu casa.
Ora para que Dios avance tu reino, su reino en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo. Ora para que Dios avance su reino en tu barrio, en tu comunidad, en Dallas, Texas. Ora para que Dios avance su reino, aún entre aquellos que están entre nosotros, que no le conocen todavía. Ora, porque todavía hay gente que está en cautividad, hermano. Estos días he estado leyendo salmos y obviamente que muchos de los que es exaltando a Dios por lo que hace, por lo que es, y bendiciéndolo y grande es. Entonces, como dado que el Padre nuestro ya nos da un ejemplo de que primero hay que alabarlo, entonces sí sería una buena opción empezar, si hay una persona, por ejemplo, no sabe orar o que está empezando, o sea, empezar por salmos de alabanza, ¿podría ser? Sí, hermano, cualquier texto que te lleve a adorar a Dios, cualquier texto de la Biblia te lleva a adorar a Dios. Sí, pero o sea, como exaltar, ¿Sí? como exaltación, o sea, empezar, por ejemplo, como dice el Padre nuestro, que los primeros 3 son para alabar a Dios y los otros 3 en el nombre, pero de alguna manera diferente podría ser, o sea, empezando por salmos de alabación, o sea, de exaltarlo directamente a él, obviamente desde el principio. Para orar, hermano, ustedes Sí, sí, para orar, sí, hermano, sí, sí, es correcto, hermano. Ahora bien, hermanos, mira conmigo, hermano, Juan capítulo 8, verso 43 al 44. Juan capítulo 8, verso 43 al 44. Aquí describe otra manera en la que Satanás ejerce su dominio sobre aquellos que no conocen a Cristo. Juan capítulo 8, versos 43 y 44. ¿Quién no quiere leer, hermano? Martincito, por favor. Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my word. You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks his own nature, for he is a liar and the father of lies. Gracias, Martincito. Fíjate cómo dice el verso 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Dice el verso 44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer ¿qué cosa? Los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Otra manera en la que Satanás ejerce su dominio y opera en los hijos de los hombres que no conocen a Cristo, ¿cómo es, hermano? ¿Qué dice el texto que hace? ¿Qué hace? Ellos hacen los deseos de su padre. Ellos hacen. Satanás incentiva nuestra propia pecaminosidad para que los inconversos reflejen en el mundo los deseos de Satanás. De la misma manera que el cristiano debe reflejar el carácter de Dios en el mundo, de esa misma manera los inconversos, a través de ellos, el diablo opera en la pecaminosidad de ellos para que reflejen al mundo ¿qué cosa? Su carácter. Amados hermanos, nuestros hijos no creen y no pueden entender la palabra porque están haciendo los deseos de ¿quién? Del diablo. Porque ellos están bajo su dominio.
Muchos de los que están hoy en las iglesias y escuchan la palabra de Dios domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, no pueden entenderla, no pueden escucharla, no pueden obedecerla. ¿Por qué? Porque están haciendo ¿qué cosa? Los deseos del diablo. Y es por eso que Jesucristo le dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, sean intencionales en orar, venga tu reino, Dios avanza tu reino entre los hombres, porque solamente Cristo puede salvar al pecador, porque solamente Cristo puede quitar la venda, solamente Cristo puede romper las ataduras del pecado, solamente Cristo puede romper el yugo de esclavitud de Satanás y hacer verdaderamente libre al hombre. Cristo nos enseña que debemos orar: venga tu reino, avanza tu reino entre los hombres, porque hermano, eso sirve de un recordatorio sobrio para nosotros de que la salvación es del Señor. Aleluya. La salvación es del Señor. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 18, verso 26 al 27. Lucas capítulo 18, verso 26 al 27. ¿Lucas qué? Lucas 18, verso 26 al 27. ¿Se puede leer, por favor? Dice: los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Estos versículos, hermanos, están en el contexto de ¿qué? De el joven rico. Y él dijo: cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. Y le pregunta a los discípulos: entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué le dice Cristo? Lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es lo que es imposible para los hombres, Ariel? Salvar a otro pecador o salvarse el mismo. Pero para Dios es posible. No quiero que pierda de vista esto que es importante, hermano. Mira, la verdad de que la salvación le pertenece a Dios, la verdad de que solamente Él es poderoso para salvar, esta verdad debe impulsarnos, hermano, a no desmayar en los días en que nosotros tendemos a desanimarnos porque nuestros familiares no vienen a Cristo. Amados hermanos, muchas veces podemos ver a nuestros hijos perecer, muchas veces podemos ver a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, nuestros compañeros de trabajo, que aún cuando les predicamos y oramos por ellos, pareciera que van en caída libre en el precipicio de la ignorancia y de la desobediencia. Amados hermanos, pero la verdad de que la salvación le pertenece a Dios debe animarte a ti a continuar orando y continuar predicándoles el Evangelio. No desmayes. Esta verdad nos debe llevar a descansar en Él, nos debe impulsar a orar para que el reino y el dominio benevolente de Dios venga sobre la vida de nuestros hijos, de los esposos, de las esposas, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Mi amada iglesia, cuando Cristo nos enseña a orar, venga tu reino, que Él avance su reino entre los hombres. La petición en sí es un estímulo a tu fe. Porque nosotros oramos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es suficiente para salvar. Que Él lo puede hacer. Ahora, quiero terminar con esto esta noche. Cuando nosotros pensamos en esto, en orar para que Dios avance su reino entre los hombres, tú y yo también debemos tener presente algo. De la misma manera que el orar, el pedir que Dios incremente en mí la capacidad de obedecerle a Él,
viene por la exposición ¿a qué? A su palabra. Esa es la manera en que Dios responde esa petición. De la misma manera, esta petición, cuando tú y yo como iglesia oramos, Señor, avanza tu reino entre los hombres, tú y yo debemos de saber, iglesia, que la manera en la que Dios responde esa oración es a través de la predicación de la palabra por medio de la iglesia. Dios no va a avanzar su reino por otro medio. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio, amados hermanos, de la predicación. A nosotros se nos ha dado el privilegio de ser embajadores de Dios en este mundo. Y es por eso, amados hermanos, que yo quiero en esta noche animarte a que tú ores y le digas: Señor, avanza tu reino en mi vida. Y yo creo que esta noche, ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro y tú pienses en qué área de tu vida tú necesitas crecer en obediencia al Señor. Dios ha estado hablando en nuestras vidas, hermano. El domingo, hoy, acerca de esto. Necesitamos crecer en obediencia a la palabra de Dios. Hay áreas en tu vida en las que necesitas crecer en obediencia a la palabra. Yo quiero animarte, que ahí donde tú estás, tú digas: Señor, venga tu reino a esta área de mi vida. Venga tu reino a la manera en que yo vivo, la manera en que yo me relaciono con mi compañero de trabajo, la manera en que yo me relaciono con mi esposo, mi esposa, mis hijos y los niños que están aquí. Quiero animarle que oren esta noche y le pidan: Dios, que venga tu reino a mi vida. Ayúdame a obedecerte a ti, obedeciendo a mis padres. Ayúdame, porque yo no puedo obedecer por ti mismo. Venga tu reino a mi vida. A la iglesia, yo quiero que tú pienses esta noche en algo. Tú y yo debemos orar para que Dios venga, Dios avance su reino entre los hombres. Recuerda, todavía hay hombres que están bajo el dominio de Satanás. Yo creo firmemente que una de las razones por las cuales muchas veces no somos intencionales en predicar es porque hemos olvidado que nuestros amigos, nuestros hijos están no solamente muertos en pecado, sino que están bajo el dominio de Satanás. Y de ese dominio, de esa esclavitud, solamente Cristo puede librarlos. Esta noche, ahí donde tú estás, clama a Dios por tu hijo, clama a Dios por tu esposo, por tu esposa. Dile: Señor, avanza tu reino en su vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, suplicando a Dios que Él avance su reino en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Yo voy a pedir al hermano Martín que tenga esta oración, y de esta manera estamos despedidos. Padre Dios que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, te doy gracias por tu infinita misericordia que tienes en nosotros. Ahora, Señor, pongo en tus manos esta petición, que tú nos ayudes a entender y a obedecer tu palabra y a aplicarla en cada momento, Señor. Ayúdanos a que venga tu reino y que no se haga la voluntad de nosotros, sino la tuya, Señor, y que en cada una de nuestras debilidades y nuestras luchas, tú estés ahí, y eso es la petición de cada uno de nosotros. Todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Poco a poco, hermano, poco a poco. Hermana Luis, hermano querido, ¿cómo estás? Bien. Hermano, no me quiero poner la ISO porque mis manos están muy maltratadas. Su partidas cortadas y el ISO me da. Mira, no, amiga. Yo sé, hermano, pero si lo saludo con la mano, está